Hola a todos, mi nombre es Yorkis Familia. En este pequeño video tutorial estaré explicándole acerca de lo que es el software, su concepto, sus tipos, ejemplos de este y su desarrollo. En primer lugar quiero mandarle un breve saludo a mi profesor, Amadi Suárez, de Fundamentos del computador. Empezamos. El software es una aplicación informática o simplemente un conjunto de instrucciones legibles por máquina que dirige un equipo procesador para realizar operaciones específicas. Los programas informáticos no son tangibles, en contrario con el hardware, que es el componente físico de las computadoras. Aplicaciones informáticas incluyen programas informáticos, biblioteca y su documentación asociada. Ahora veremos un breve video para poder tener una idea más amplia de lo que es el software. Para que un ordenador funcione, hay que darle órdenes para decirle lo que tiene que hacer. El software son todas las órdenes e instrucciones que hacen que un ordenador haga las cosas. Sin el software, es como si el ordenador fuera un aparato inútil. Imagínate una televisión. El aparato y el mando a distancia de la tele son su hardware. Y lo que hace que cuando pulses el botón de un canal en el mando se ponga ese canal en la tele es el software. Bien, continuamos con lo que es los tipos de software. Existe un software de sistema que es el que está diseñado para operar directamente con el hardware de la computadora para proporcionar la funcionalidad básica que necesitan los usuarios y otros software, y para proporcionar una plataforma para correr aplicaciones de software. Ejemplos desktop de software de sistema, es decir, escritorios, están Windows y Linux. Continuamos con los software de sistema para móviles, entre ellos están BlackBerry, Android, Windows Phone y iOS. Otro tipo de software es el software de aplicación, el cual utiliza el sistema informático para realizar funciones especiales o proporcionar funciones de entretenimiento, más allá del funcionamiento básico de la computadora en sí. Este es el software de aplicación. Ejemplos de software de aplicación para escritorio está lo que es el paquete de Office, que contiene Excel, Outlook, Word, PowerPoint, y también está Tube Catcher, que es un programa para bajar videos. Existen otros editores de imágenes como está Photoshop, también para videos, Movie Maker. Los software de aplicación para móviles tenemos lo que es Instagram, WhatsApp, existen otros como Facebook, Kik, entre otros. Otro tipo de software está el software de programación, el cual es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos utilizando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica. Ejemplos de escritorio de software de programación están Oracle y Java. Ejemplos móviles de software de programación están App Inventor y Basic for Android, los dos solamente adaptados para Android, por el sistema operativo de Android. Ahora veremos un breve video de lo que es la importancia de la programación en la actualidad. What do you want to be when you grow up, Olivia? An astronaut. I want to be a fashion designer. A basketball player. I want to be an actor. A doctor. A teacher. A chef. An artist. What do you want to be when you grow up? A mermaid. Do you know what a computer programmer is? Yeah, no. 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 I think it's something that has codes and is able to decode a mystery. I think that they... Wait, what? Computer programmer? No. Nowadays, just about everything requires some form of programming. So, what is it? Programming is basically explaining to a computer what you want it to do for you. When you're programming, you're teaching possibly the stupidest thing in the entire universe, a computer, how to do something. Programming is one of the only things in the world that you can do where you can sit down and just make something completely new from scratch, you know, whatever you want. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but you know, what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's
It's more about the process of breaking down problems than, sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. Well, if it's fairly simple, why aren't there more of us doing it? Over the next 10 years, there will be 1.4 million jobs in computer science, and only about 400,000 grads qualified for those jobs. That's a shortage of 1 million people. So, how do you start? I was obsessed with maps when I was a kid, and cities specifically. So I taught myself how to program. I had a very clear goal of what I wanted to do, which is to see a map of the city on my screen and play with it. Put things on the map, move things around the map. See what was happening in the city, how it worked, how it lived, how it breathed. The best early thing was actually using software to decide when the classes in my school would meet, and that put me in a position to decide which girls were in my class. The first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. When I finally learned a little bit of programming, that blank wall resolved into a bunch of doors, and you open them, and finally you start to open enough doors that the light comes in. And to me, a finished program is like a structure filled with light. All the corners are illuminated. You understand the structure of it. It's a really serene feeling to have completed that. Now it's just limited by your imagination and sort of what kinds of ideas what kind of understanding can you build into the computer so that it can do these things that were previously impossible. All great things are built in teams when you collaborate with other smart people. You're testing your ideas, you're stimulating each other. That's what makes us successful. It's not some flash of brilliance by somebody who then codes 24 hours a day for 3 weeks. It's what happened. The magic happens when we're all on the same page, collaborating and building something together. It's important for these kids. It should be mandatory to be a citizen on this planet, to read and write code. I just think you have to start small, right? And I think that's one of the biggest misconceptions about computer science and programming overall is that you have to learn this big body of information before you can do anything. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Do you have to be a genius to do math? No. No. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Continuamos con lo que son las etapas del proceso de desarrollo del software. Entre ellas está la primera fase, que se denomina captura, elicitación, especificación y análisis de requisitos, la cual en ella se adquieren, reúnen y especifican las características funcionales y no funcionales que deberá cumplir el futuro programa o sistema a desarrollar. Continuamos con la segunda fase denominada diseño, la cual se basa en la especificación de requisitos producidos por el análisis de requisitos, es decir, la fase de análisis. El diseño define cómo estos requisitos que se cumplirán. La siguiente fase se denomina codificación. Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como programación,
que consiste esencialmente en llevar a código fuente en el lenguaje de programación elegido todo lo diseñado en la fase anterior. El siguiente paso que tenemos es el paso de pruebas, el cual se divide en dos: pruebas unitarias y pruebas de integración. Las pruebas unitarias consisten en probar o testear piezas de software pequeñas a nivel de secciones, procedimientos, funciones y módulos. La prueba de integración se realiza una vez que las pruebas unitarias se hayan realizado exitosamente. La siguiente fase es la instalación y paso a producción, la cual es el proceso por el cual los programas desarrollados son transferidos apropiadamente al computador destino, inicializados y, eventualmente, configurados. Este es la instalación y paso a producción. Continuamos con la fase de mantenimiento. Es el proceso de control, mejora y optimización del software ya desarrollado e instalado, que también incluye depuración de errores y defectos que pueden haberse filtrado de la fase de pruebas del control y beta test. La fase de mantenimiento es la última etapa del desarrollo del software. Ahora continuamos con los diferentes tipos de licencia. La licencia del software le da al usuario el derecho de utilizar el software en el entorno de licencia, y en el caso de las licencias de software libre, también otorga otros derechos tales como el derecho a hacer copias. Existen diferentes tipos de licencia o tipos de software de licencia, los cuales están: el software propietario se puede dividir en dos tipos. El programa gratuito, que incluye la categoría de software de prueba gratuita, o freemium software. Como su nombre lo indica, se puede utilizar de forma gratuita, aunque en el caso de los ensayos libres o software freemium, eso es a veces solo para un periodo limitado de tiempo o con funcionalidad limitada. Otro tipo de software es el software disponible por una tarifa, a menudo erróneamente denominado software comercial, que solo se puede utilizar legalmente en la compra de una licencia. El siguiente es el software de código abierto. Por otro lado, viene con una licencia de software libre, otorgando al destinatario los derechos para modificar y redistribuir el software. Otras licencias son GPL, General Public License, Open Source, BSD, Trial, entre otras. Para finalizar, tenemos lo que es la máquina virtual, o VM. Una máquina virtual es una implementación de software de un ambiente de computación en el que se pueden instalar y ejecutar un sistema operativo OS o programa. La máquina virtual normalmente emula un ambiente de computación físico, pero las demandas de CPU, memoria, disco duro, red y otros recursos de hardware son gestionados por una capa de virtualización que traduce estas solicitudes a la infraestructura de hardware físico subyacente. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y hayan recibido nueva información. Mi nombre es Jorge y su familia y hasta aquí fue mi video tutorial.